La iluminación experimenta cada cierto tiempo una evolución en su tecnología. Esto afecta al consumo eléctrico, al diseño, a la visión y finalmente a nuestra calidad de vida. Pero no te ofusques con esta novedad tecnológica que han creado. Podría enumerar los diferentes tipos de artefactos eléctricos con los que hemos iluminado la noche y los interiores, pero me voy a concentrar en un aspecto en concreto de todos ellos. Durante una época en que fuimos felices por tener iluminación eléctrica, no teníamos tanto problema. Apenas había un tipo de lámpara para el público, la incandescente, y solo había que preocuparse por tamaño, forma y potencia. Tiempos felices, acabo de señalar. Las bombillas se fundían y dejaba de haber luz. La solución era sencilla, la cambiabas. Básicamente había que desenroscar. A veces quitar alguna tulipa de cristal. Roscabas la nueva y a correr. He simplificado un poco, lo reconozco. Había varios tipos de rosca, pero las más corrientes eran muy fáciles de encontrar. Los tubos fluorescentes eran la nueva luz, la promesa de un futuro en que a igual potencia eléctrica se obtenía mayor cantidad de luz. También aparecieron diferentes formatos, lineales, curvos, más largos y más cortos, pero con matices. Y de matices iba la cosa, porque la luz que daban no siempre era luz blanca. Había diferentes tipos en función del tono de blanco, desde el más azulado al más rosado e incluso naranja. A veces para dar un cierto efecto interesado, a veces porque quien lo compraba no tenía ni idea, a veces porque no quedaba otra en la tienda. Y se daba el caso de admirar una orquesta desordenada de tubos naranjas, amarillentos y blancos azulados. Y claro, ponte a mirar un color debajo de esa luz. Cuando estaban próximos a agotarse, los tubos fluorescentes ya emitían bastante menos luz. Y eso con suerte, si los otros dos elementos obligatorios en su instalación aún funcionaban. Seguro que aún puedes recordar el tintineo del cebador intentando encender su tubo cada vez con más esfuerzo. Así que para sustituirlos, necesitabas disponer de tubo y cebador para asegurarte de que el nuevo tubo iba a durar suficiente. Y la instalación no era precisamente la más sencilla. A veces los portatubos se atascaban o no controlabas la posición desde el otro extremo. Los portacebadores no siempre permitían el giro de cuarto de vuelta necesario para sustituir los cebadores, debido a la degradación de los materiales. Y todo esto encima de una escalera. Pues parecía el futuro. Solo lo parecía. Pero las lámparas de bajo consumo vinieron a rescatarnos. Como un archivo comprimido, contenían toda una instalación de tubo fluorescente en un espacio mínimo. Y las había en diferentes formatos, de forma, conexión y, por supuesto, tonos de blanco. Más complicación al haber más variedad. Incluso nos facilitaron las tareas durante un tiempo, porque el formato con rosca venía a sustituir a las antiguas bombillas, prometiendo menor consumo y mucha más cantidad de luz, al igual que los tubos, pero en el mismo portalámparas. Pero para igualar el tamaño, la potencia debía ser muy pequeña, y en muchos apliques no cabía una lámpara de bajo consumo que diera suficiente luz. Esto hacía tener que cambiar de aplique o disfrutar de una luz mortecina en un aplique que nunca volvería a ser lo que fue. Sus problemas eran similares a los de los tubos, luminosidad menor conforme se agotaban, cada vez más parpadeos al encenderse y finalmente las puntas negras y semi-encendidas en naranja. Otro punto álgido del progreso que nos dejó igual de atascados. Las lámparas LED han llegado para salvarnos. Diseños infinitos para un tipo de elemento luminoso que aguanta cualquier forma. Duración tan infinita como las tarifas de móvil del mismo nombre. Sí, pero si bien hay lámparas LED con tiempos de duración obscenamente largos, no son los de mayor potencia y mucho menos para el común de los mortales. Y luego está la complicación de la instalación y la sustitución. Sustitución sí, porque en muchos casos los LED no tienen repuesto como una bombilla o un tubo, sino que el aparato completo debe ser reemplazado, con un coste mayor de lo que antes hubiera supuesto con tubos o bombillas. Naturalmente el consumo y la iluminación que proporcionan son mucho más convenientes, hay que reconocerlo. Y luego está el hecho de que cuando se agotan, tienen quizá el peor de los comportamientos junto con algunos tubos y lámparas de bajo consumo. Un parpadeo perpetuo, molesto, un incordio, peor que meterte un dedo en el cerebro a través del ojo, una aguja clavándose en tu alma, una promesa del impulso que te haría buscar una escalera para subirte y reventarlo con un martillo. El futuro era esto. A ver cuándo se inventa lo siguiente.
para quedarnos como estamos. Hasta otra.